Reciba un cordial saludo, licenciada Rina de Calderón. En esta ocasión, la solución de controversias ante la Corte Internacional de Justicia, la cual yo elegí, fue la interpretación de los tratados de paz contra Bulgaria, Hungría y Rumania. En la primera fase, se consta de dos fases. En la primera fase comienza con una opinión consultiva del 30 de marzo de 1950. Desde el principio, dicha cuestión relativa a la interpretación de los tratados de paz con Bulgaria, Hungría y Rumania había sido remitida a la Corte, solicitando una opinión consultiva por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 11 votos y 3 en contra. La Corte resolvió que existían con esos países controversias sujetas a las disposiciones para el arreglo de las mismas, contenidas en los respectivos tratados, y que pues los gobiernos de esos tres países estaban obligados a cumplir con las cláusulas de los tratados relativos al arreglo de las controversias, incluidas en particular las que les obligaban a designar a sus representantes en las comisiones previstas en los tratados. Dichas circunstancias en que se pidió a la Corte que se pronunciaran eran las siguientes. En abril de 1949 se planteó ante la Asamblea General la cuestión del respeto de los derechos humanos en Bulgaria y Hungría, y la Asamblea pues aprobó una resolución en la que expresaba su profunda inquietud por las graves acusaciones hechas contra los gobiernos de Bulgaria y Hungría a ese respecto. El 22 de octubre de 1949, la Asamblea, ante las acusaciones hechas en este sentido por ciertas potencias contra Bulgaria y Hungría y Rumania, estas acusaciones pues fueron rechazadas por esos países, y constatando que los gobiernos de esos tres países se habían negado a designar sus representantes en las comisiones previstas en las cláusulas de los tratados relativos al arreglo de estas controversias. En ese caso, ¿verdad? Se decidió formular las siguientes preguntas a la Corte Internacional de Justicia y pedir pues su dictamen sobre ellas. Comenzando con la primera, los canjes de notas diplomáticas entre los estados y ciertas potencias aliadas y asociadas. La segunda, en caso de que la respuesta sea afirmativa a la que acabo de mencionar, están obligados los tres estados a cumplir las disposiciones contenidas en los artículos de los tratados de paz relativos al arreglo de controversias, incluidas las disposiciones relativas a la designación de sus representantes en las comisiones previstas. En la siguiente, en caso de una respuesta afirmativa a la pregunta ya antes mencionada, la 2, y si dentro de los 30 días a partir de la fecha en que la Corte emite su dictamen no se han efectuado las designaciones, ¿está autorizado el Secretario General de las Naciones Unidas a designar al tercer miembro de cada comisión? En caso de respuesta afirmativa a dicha pregunta recién mencionada, una comisión así constituida tendría competencia para adoptar una decisión definitiva y obligatoria en el arreglo de la controversia. La Corte solo tendría que examinarlas si el nombramiento de los miembros nacionales de la Comisión no se hubiera efectuado en un plazo de un mes después de haberse emitido la opinión sobre las cuestiones 1 y 2. En su opinión, la Corte respondió a las preguntas 1 y 2. La Corte considera, en primer lugar, si el párrafo 7 del artículo 2 de la Carta se prohíbe a las Naciones Unidas intervenir en los asuntos que sean, pues, esencialmente de jurisdicción interna de un Estado. Le impide emitir una opinión. En el presente caso, asimismo, la Corte considera, por otra parte, si el hecho de que Bulgaria, Hungría y Rumania hayan expresado su oposición, el procedimiento consultivo no debe determinar por la aplicación de los principios que rigen ese funcionamiento. De igual manera, tenemos que la Corte respondió afirmativamente a la cuestión primera, constatando pues por una parte que existen controversias porque ciertos estados han hecho otras acusaciones que estos rechazan, y por otra parte que esas controversias están sujetas a las disposiciones de los artículos de los tratados de paz relativos al arreglo de controversias. Pasando a la pregunta 2, la Corte determina su sentido y señala que se refiere únicamente a la obligación de Bulgaria, Hungría y Rumania de ejecutar las cláusulas de los tratados de paz relativas al arreglo de controversias. En ese caso, luego solicitando lo que es la segunda fase o pasando a lo que es la segunda fase, en esa fase la opinión consultiva aquí resumida trata de la segunda fase de la cuestión relativa a la interpretación de dichos tratados de paz firmados en Bulgaria, Hungría y Rumania.
por una resolución del 22 de octubre de 1949. La Asamblea General de las Naciones Unidas había solicitado a la Corte una opinión consultiva sobre las 4 cuestiones siguientes. La primera, los canjes de notas diplomáticas entre Bulgaria, Hungría y Rumania por parte de ciertas potencias aliadas y asociados, signatarias de los tratados de paz. Por otra parte, respecto al cumplimiento del artículo 2 de los tratados con Bulgaria y Hungría, del artículo 3 del tratado con Rumania. La segunda, en caso de la respuesta a la pregunta 1 que sea afirmativa, dice, están obligados a los gobiernos de Bulgaria, de Hungría y Rumania a cumplir disposiciones contenidas en los artículos indicados en la pregunta 1. Y vamos a la tercera. Si una de las partes se designa un representante en una de las emisiones previstas en los tratados de paz, Bulgaria, Hungría y Rumania, que obligan a tal parte a designar un representante en dicha comisión, están autorizados el secretario general de las Naciones Unidas a designar la petición de la otra parte en la controversia. Ya para ir finalizando y concluyendo, el 30 de marzo de 1950 la Corte responde a estas 2 primeras preguntas ya mencionadas, las cuales corresponde diplomáticamente intercambiarlas, revelada a la existencia de controversias sujetas a las disposiciones de los tratados relativas al arreglo de las controversias que los gobiernos de Bulgaria, Hungría y Rumania tenían la obligación de designar a sus representantes en las comisiones previstas en ellos. El 1 de mayo de 1950, el secretario general interino de las Naciones Unidas notificó a la Corte en los 30 días siguientes a la fecha de la opinión consultiva de la Corte relativa a las 2 primeras preguntas. No había recibido información de ninguno de los 3 gobiernos interesados hubiera designado su representante en las comisiones previstas en los tratados. En sesiones públicas celebradas los días 27 y 28 de junio del 50 de 1950, la Corte escuchó exposiciones orales presentadas en nombre del secretario general de las Naciones Unidas, por el subsecretario general encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos, y en nombre de los gobiernos de los Estados Unidos de América y el Reino Unido. En su opinión, la Corte declaró que, aunque en el sentido literal del texto no excluía completamente la posibilidad de la asignación del tercer miembro antes de la designación de ambos comisarios nacionales, el sentido natural y ordinario de los términos empleados requería de estos fueran designados antes del tercer miembro. Por los motivos expuestos, la Corte decidió responder negativamente a la pregunta 3 y declaró que en sus condiciones no era necesario que considerara la pregunta cuarta, que sería la última que se mencionó. La opinión de la Corte se emitió por 11 votos y 2 en contra. El magistrado Krylov, aún aceptando las conclusiones de la opinión y su argumentación general, declaró que no podía suscribir los motivos referentes a la cuestión de las responsabilidades internacionales, ya que este problema quedaba afuera del marco de la pregunta planteada en la Corte de los magistrados Red y Acevedo adjuntan exposiciones de sus opiniones disidentes. En este caso, ¿verdad? Así es como concluye lo que es el tema, el cual habiendo espero haber sido de su comprensión y que posteriormente se pueda tener a lo que es una respuesta positiva. Esto sería todo y fue un gusto.